Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. El día de hoy vamos a ver nuestra primera clase oficial de Química 1. Iniciamos con la unidad número 1, Conceptos Básicos de Química. Soy el QFB Elliot Marañón Murga y estaré dándoles la clase de Química 1. Vamos a iniciar con lo que corresponde a definición e historia de la química. La palabra química proviene de la palabra árabe alquimia, que puede ser descrita como el arte egipcio. Esta palabra alquimia pasó una transformación al griego y después pasó una transformación al latín. Pero en general, del griego se le tomó en consideración como la palabra como el arte egipcio. Sin embargo, realmente la palabra alquimia se podría describir como el arte de la alfarería, que es una de las principales actividades económicas que tuvo el antiguo Egipto en ese entonces. Bueno, nosotros vamos a definir a la química como la ciencia de la materia. En este caso, la química es la ciencia que describe, estudia y observa las transformaciones de la materia y sus cambios. Bueno, continuamos con un poco de la breve historia de la química. Claro que ustedes van a investigar mucho más en su actividad de tarea. Iniciamos con el descubrimiento del fuego en el 790.000 a.C. Bien, el fuego se podría definir como una expresión de energía propia del oxígeno, es decir, oxígeno en combustión. Sin embargo, para nosotros como especie y más para nuestros ancestros, fue difícil en su momento poder manejar el fuego, puesto que ellos no lo podían producir como tal, sino que ellos lo tenía que aparecer de manera espontánea, ya sea por un trueno, ya sea por un rayo, que impactase un trozo de madera y tener fuego. Pero en el 790.000 a.C., el ser humano o los protohomínidos pudieron finalmente poder crear fuego con sus propias manos, haciendo un cambio en nuestra sociedad, bueno, en las sociedades de ese entonces, porque ya ahora podían cocinar sus alimentos, alejar a los animales peligrosos durante la noche, etcétera, etcétera. Continuamos ya un poquito más hacia adelante, hace 5.000 antes de Cristo, nos vamos con dos civilizaciones muy importantes, Egipto y China. En el lado de Egipto podemos observar principalmente que ellos utilizaban mucho, como lo dije en diapositivas anteriores, el arte de la alfarería. Sin embargo, ellos también eran muy conscientes acerca de los procesos de conservación de alimentos, como el almíbar o la fermentación. En este caso, en esta imagen vemos un poco de lo que es la fermentación del vino, que era uno de los cultivos importantes. Y ustedes saben que la vid, que es la planta donde se obtiene la uva del vino, crecen muy bien en zonas desérticas. Por lo tanto, estas zonas desérticas pudieron generar esta vid y ellos aprendieron a hacer el vino. Ya continuando con China, que es otra civilización agrícola antigua, podemos observar y deberles a ellos múltiples inventos como los lentes, las tijeras, pero dos procesos químicos importantes son el papel, que es un extracto de celulosa, es decir, de los árboles se obtiene el papel, y la pólvora, que es una mezcla de minerales, las cuales son excesivamente volátiles e inflamables, y que si se contienen en podemos decirlo, en un recipiente a presión, este puede generar lo que conocemos como un fuego artificial. Después, antes de llegar a alquimia, tenemos que mencionar un poquito acerca de lo que fue Grecia. Grecia y Roma fueron excelentes alfareros. Ellos descubrieron el bronce, ellos empezaron con las aleaciones tanto para alfarería como para la industria armamentista. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 494 después de Cristo, llega la Edad Media y su característico oscurantismo. ¿Qué quiere decir oscurantismo? Quiere decir un periodo de poco conocimiento o poca producción de conocimiento. Esto debido principalmente a la delimitación de reinos, las casas feudales y sobre todo porque
la religión católica mencionaba que todo lo que tenía que ver con ciencia podría ser considerado pecado. Ahí tenemos lo que ocurrió con Nicolás Copérnico, con Galileo Galilei, etc. Pero la química pudo empezar a tener un pequeño florecimiento. Entonces, nosotros tenemos a la alquimia. La alquimia es una conjunción de química, creencias, astronomía, para poder obtener, entre muchas cosas, entender cómo está nuestro alrededor formado y también para poder observar y para poder entender acerca de un objetivo importante que tenía la alquimia, que era la producción de la piedra filosofal. La producción de la piedra filosofal se debería, o lo que debería hacer esta piedra, es dos cosas. Uno, generar todos los metales en oro y después hacer el elixir de la vida eterna. Dentro de la imagen podemos observar la conexión de astronomía, es decir, en la primera columna de la imagen podemos ver la luna, el sol, la tierra, Mercurio, Venus, Marte, y ver también la parte, un poquito de lo que fue la antigua Grecia, que fue que toda la materia estaba hecha de fuego, tierra, agua, aire, y ya ver un poco de metales como cobre, tierra, arsénico, fósforo, sal, alcohol, sulfuro, potasio, y en el último elemento de la última columna, esa que parece una estrella de David, o que es una estrella de David, podemos ver la trascendencia. Recuerden que la alquimia era una conjunción de entre espiritualidad y lo que es química y lo que es tratar de explicar nuestro entorno. ¿Ok? Bueno, ya después del oscurantismo de la Edad Media, ya iniciando las colonizaciones, Robert Boyle, este señor que vemos aquí, hizo lo que fue el paso de transformar la alquimia a lo que es la química como una ciencia. En su documento de 1681, si más no me equivoco, en el Químico Escéptico, así se llama el documento, él menciona que lo que es astronomía y lo que es trascendencia, lo que es la espiritualidad, quedan de un lado porque ahora vamos a tener a la química como una ciencia propia. Ya se le da el concepto de ciencia y este concepto hace que la química empiece a desarrollarse de poco a poco. Bueno, entre los múltiples teoremas que empezaron a surgir tanto en el Renacimiento como en los siglos XVIII y XIX, podemos ver a Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier hizo múltiples experimentos, pero gracias a él le debemos uno de los preceptos más importantes de química, que es la ley de la conservación de la materia. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, él lo que quiso dar a entender en este precepto fue de que en un sistema, si algo entra, se va únicamente a transformar, nada se pierde o nada se crea. ¿Por qué? Porque se supone que es un sistema cerrado, ¿ok? Bueno, y también hubo un desarrollo de las teorías atómicas. Aquí podemos ver un poquito de lo que era el átomo, la percepción de Demócrito, y las percepciones que dieron lugar a los siguientes modelos atómicos, que es lo que vamos a ver en la tercera clase. Vamos a ver los modelos de Dalton, vamos a ver los modelos de Rutherford, vamos a ver los modelos de Bohr, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí ya podemos observar en esta imagen una percepción primaria de lo que podría ser el átomo como tal. Bueno, ya más adelante, ya hacia el siglo XIX, tuvimos a la tabla periódica, que eso va a ser el segundo bloque completo. Aquí lo que observamos es la primera tabla periódica que propuso Dmitri Mendeleev, que es la que dio origen a lo que es la tabla periódica actual. Aquí podemos ver a los elementos ordenados por su masa atómica y divididos aproximadamente como metales de los diferentes tipos de grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vemos el grupo 8, que ya serían los metales de transición.
Bueno, ya avanzando un poco más en la historia de la química, tenemos a Pierre y Marie Curie, que ellos desarrollaron o investigaron acerca de la radioactividad de algunos compuestos y pudieron seguir agregando elementos a la tabla periódica, lo que es el francio y el radio. Ernest Rutherford y Niels Bohr fueron los que crearon ya en el siglo XIX lo que son los modelos atómicos ya más cercanos al modelo atómico actual. Pero eso lo vamos a ver mucho mejor en la tercera clase. Ahora, para el siglo XX, la química se fue desarrollando principalmente gracias a aportaciones de la física. Dentro de esta primera imagen podemos ver la ecuación de la teoría de la relatividad. Sin embargo, también vimos podemos decir, el suceso más oscuro de la química como ciencia tras el desarrollo del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan era para poder crear las bombas atómicas que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Y ya en el siglo XXI, que es la actualidad, nosotros tenemos, los químicos tienen una gran influencia principalmente en la biotecnología. La biotecnología es una serie de desarrollos tecnológicos que se aplican a organismos biológicos. Entonces, esos cambios es necesario saber de química para poder dar un buen resultado en algún experimento como este. Bueno, esto es toda la clase del día de hoy y tienen múltiples actividades. Primero, realizarán una línea del tiempo donde expliquen los acontecimientos más importantes de la química como protociencia, es decir, antes de la alquimia y como ciencia, ya después de que Robert Boyle hizo a la química como una ciencia propia. También harán una reseña de la clase vista el día de hoy con fotografías del video, es decir, pueden tomar una captura del video, pueden ver alguna diapositiva que les haya gustado y escribirlo. Todas estas actividades son a mano. Primero lo que van a hacer es, van a hacer la línea del tiempo, van a hacer los dibujos a mano y le van a tomar una foto y lo van a subir en el apartado de actividades de Classroom. Lo mismo para lo que es su reseña y las capturas. Y todas estas actividades van a tener un valor de 5% sobre su calificación final. Ya si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios o pueden dejarla en la plataforma. Les agradezco mucho su atención prestada. En la siguiente clase vamos a ver energía, las representaciones de energía y los tipos de energía y materia, qué es la materia y las propiedades extensivas e intensivas de la materia. Bueno, que tengan una excelente semana.